en el INER. Vamos a tratar de hablar en esta clase un poquito de las pruebas de función pulmonar que tenemos en pediatría. Son muchas, pero me gustaría que conociéramos un poquito de todas, tal vez específicamente indagar un poquito más en la espirometría para que la puedan utilizar, que yo creo que sí la están realizando. Las pruebas de función pulmonar ya para estas épocas se consideran indispensables para nuestra práctica clínica. Probablemente en pediatría la enfermedad pulmonar que vemos más frecuente es el asma, y mucho se hablaba antes de que el diagnóstico de asma era clínico, ahora ya no, ahora ya tenemos este contexto de toda la gama de pruebas de función pulmonar que podemos utilizar para documentar objetivamente asma en nuestros pacientes o alguna afectación pulmonar que pudieran llegar a tener. Las pruebas en general, depende de la prueba, nos va a ir reflejando distintas propiedades fisiológicas del pulmón. Podemos evaluar mecánica de la respiración con algunas pruebas, cómo entra, cómo sale el aire, si los tubos o nuestros bronquios están funcionando de forma adecuada, si hay alguna limitación en la salida del flujo que nos defina una obstrucción, si tenemos restricción que evita que nosotros podamos ingresar bien el aire o expulsarlo, lesiones de la caja torácica, problemas musculares que impidan una buena dinámica mecánica de la respiración, problemas propiamente del intercambio del gas, ¿verdad? Que nos permitan ver si la molécula de oxígeno está llegando bien. En nuestra práctica diaria utilizamos una prueba que es la oximetría, pero podemos ir a alguna un poquito más compleja que vamos a ver al final y evaluar también en nuestros pacientes que tengan alguna patología neuromuscular, documentar cómo está la función de sus músculos de la respiración. En general, las utilidades de las pruebas de función pulmonar son muchas. De lo principal es eso, tenemos una valoración objetiva ya de cómo están nuestros pacientes, nos permiten hacer diagnósticos de muchas enfermedades y sobre todo si tenemos ya el diagnóstico nos permite monitorizar cómo está respondiendo al tratamiento, cómo está su función pulmonar, está mejorando, está deteriorando y sobre todo, pues hacer esos cambios o esas pautas de tratamiento dependiendo la necesidad que tenga el paciente. No solo basarnos en clínica o en síntomas, sino que también aprovechar estos estudios. Y aquí es una gráfica que la vamos a ver nuevamente más adelante, pero nos permiten conocer las pruebas de función pulmonar y a lo largo de la historia nos ha permitido ir viendo cómo se comportan las enfermedades, qué exposiciones pueden afectar a la función pulmonar o al desarrollo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, en este caso, los recién nacidos, ¿verdad? Los recién nacidos a término van teniendo una buena función pulmonar, más o menos a nivel de la adolescencia, 21 años hacen el pico de función pulmonar y a partir de los 20, 30 años todos empezamos automáticamente a perder función pulmonar. Ese es el comportamiento normal. Y vamos viendo, en los estudios nos han permitido estudiar qué ha pasado o qué puede influir. Vemos los pretérminos. Tienen buena función pulmonar, pero siempre van por debajo de la normal, ¿sí? Siempre van por debajo, entonces son niños que uno dice, bueno, vamos a tratar de hacer intervenciones, si les dio algún virus vamos a ser un poquito más agresivos para el tratamiento o la protección a nivel de los bronquios, evitar exposiciones, humo, cigarro. Tenemos un niño con una displasia, por ejemplo, que se va a exponer que va a ser fumador activo o es fumador pasivo, pues esperamos un declive, vamos a tener niños sintomáticos, entonces conocer cómo se comportan, no solo con síntomas, sino que objetivamente ir midiendo cómo se caracterizan esas enfermedades, es otra de las funciones de las pruebas de pulmón. Sin embargo, en niños, como sabemos, muchas veces decimos, ay, no, no se puede, ¿va? Porque son chiquitos, no cooperan, y claro, es un reto, pero que se pueden hacer, ¿ok? Y tenemos una gran gama. La principal, la que debemos conocer, sí o sí creo que todos, es la espirometría. Es una prueba que nos mide mecánica de la respiración, cómo movilizamos el aire dentro y fuera de nuestros pulmones, ¿sí? Medimos volúmenes, medimos flujos, mide específicamente la cantidad de aire que yo puedo desplazar. Y este término es muy importante, el desplazar, lo que yo puedo meter y lo que yo puedo sacar. Lo hacemos de forma forzada en nuestros pacientes, por eso le llamamos espirometría forzada, ¿sí? Y nos va a permitir ver de alguna forma reflejar tamaño de pulmón, pero sobre todo nos permite ver el calibre de los bronquios, ¿sí? Entonces, la principal utilidad de esta prueba es para definir si tenemos obstrucción bronquial o no. Ahorita vamos a ver los parámetros que mide, pero solo no se van a olvidar de esto, la cantidad de aire que puedo desplazar. Ya cuando ya conocen los volúmenes pulmonares, recordemos que tenemos 4 y hay uno que no podemos movilizar, que es el volumen residual.
Si yo no puedo medir el volumen residual, no puedo saber el tamaño real de mis pulmones. Entonces vamos a ver ahí en los diagnósticos que podemos dar con la espirometría, cómo tenemos que ser muy cuidadosos con algunas frases y vamos a ver qué prueba sí es la que nos mide todos los volúmenes, ¿sí? Entonces recordemos, espirometría, volúmenes desplazables, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer una espirometría? Esto es en general todas las indicaciones que podemos tener, ¿sí? Y vamos a empezar, por ejemplo, en general, cuando tengo un paciente que tiene síntomas respiratorios, pacientes con disnea, paciente con tos, paciente con silbidos, que tenga estridor, que tenga clínica respiratoria, ¿sí? Paciente que cuando lo revisemos, al auscultarlo encontremos algunos hallazgos interesantes, silbidos, la anatomía, que haya alguna malformación o alguna deformidad torácica, ruidos persistentes en algún hemitórax. O sea, es cualquier síntoma, cualquier signo que nosotros encontremos nos da la pauta para poder estudiar a un paciente, ¿sí? También, si empezamos a hacer algún otro estudio, documentamos hipoxemia con la oximetría, con gasometrías, radiografías de tórax que estamos viendo que no están normales, que nos persisten anormales, podemos hacer ya el estudio de función pulmonar. En general, yo siempre les digo también, una indicación puede ser, yo quiero saber cómo está mi mecánica de la respiración, está indicado hacerlo, ¿sí? Mucho lo vimos en la época de COVID, por ejemplo. Mucha gente decía, me dio COVID y yo quedé mal y se hacían la espirometría después. Sin embargo, no teníamos con qué comparar antes. Entonces, muchos estudios dicen, bueno, el COVID dejó un daño porque generó estos cambios, pero no tenemos comparativas. Entonces, si yo alguna vez en la vida quiero ver cómo está mi mecánica de la respiración, una prueba básica es la espirometría. Siempre nos dicen cuando estudiamos neumología que por lo menos en la vida todos deberíamos tener una prueba de mecánica de la respiración, que sería la espirometría, y una de oximetría, que evidentemente sería el oxímetro, o ya hacer alguna prueba un poquito más específica. Entonces, bueno, cualquier paciente que tengamos signos, síntomas o estudios que están anormales, de cajón ya podemos hacer una espirometría, ¿sí? Diagnóstico, como mencionamos, la espirometría nos define obstrucción bronquial. Entonces, en los pacientes pediátricos, ¿cuál es el principal diagnóstico que buscamos? Asma, ¿sí? Y está bien estandarizada que podemos hacer una espirometría y que es el estándar de oro para documentar la limitación al flujo aéreo que van a tener nuestros pacientes asmáticos. Entonces, el estudio estándar o el principal es la espirometría con broncodilatador. Ya lo vamos a ver ahí. En adultos podemos utilizarlo también, por ejemplo, para ver EPOC, para medir riesgos de enfermedad pulmonar. El humo del cigarro es lo que más daño hace, lo vimos en la gráfica, deteriora la función pulmonar. Esto lo vemos también cuando tenemos señoras embarazadas que están fumando. Ya hay estudios descritos que la función pulmonar se cae un 40%. Si estos niños persisten, si estos niños tienen un cuadro de asma y luego deciden fumar, la función pulmonar se deteriora completamente. Hacen estos diagnósticos mezclados de asma y EPOC. Pero en nuestro medio también no solo es el humo del cigarro. Recordemos que aquí en Guatemala se cocina mucho con leña, entonces estas exposiciones también tenemos niños que se mantienen sintomáticos y es porque evidentemente la función pulmonar se está perdiendo por la exposición, ¿ok? Entonces son pacientes en riesgo que podemos documentar cómo está e ir vigilando su comportamiento. Podemos utilizarla también para ver qué impacto tienen otras enfermedades en mi mecánica de la respiración, ¿sí? Tenemos por ahí, tengo un asma, tengo una fibrosis quística, puedo ver qué tan afectado está mi pulmón, ¿sí? ¿Cuál es la gravedad de mi obstrucción? ¿Cuál es la gravedad de mi capacidad vital? Enfermedades neuromusculares, la espirometría nos mide este parámetro que se llama capacidad vital forzada, que mencionamos que de alguna forma refleja el tamaño del pulmón. Y esto está muy estudiado que cuando tenemos pacientes con patología neuromuscular, dependiendo el valor, me puede indicar qué tan afectada está la función del paciente y me puede orientar también a saber qué puedo hacer, ¿sí? ¿Qué medidas terapéuticas empezar? Tengo un paciente neuromuscular que tiene una capacidad vital menor de 1 litro, se asocia a predictor de mortalidad, morbilidad, no expande esa caja torácica, me predispone a telectasias, neumonías recurrentes. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, si ya te bajó mucho, más del 50%, podríamos utilizar alguna intervención terapéutica, una ventilación no invasiva, un cough assist, o sea, buscar técnicas que podríamos hacer para mejorar la mecánica de la respiración de estos pacientes y mejorar pronósticos, ¿sí? Patologías intersticiales también podemos ver el impacto que pueden tener ya en nuestra función pulmonar.
pacientes con artritis de reumatoide o cualquier patología reumatológica, se afecta mucho la mecánica de la respiración y una espirometría nos empieza a ver estos daños que podemos tener. Anomalías torácicas también. Vemos a un niño con pectus, cuando definimos es criterio o no para cirugía. Claro, podemos utilizar una tomografía y hacer nuestra medición de índices, pero si estamos viendo que aunque no ha llegado al índice quirúrgico, está afectando, está comprometiendo la capacidad de nuestro paciente, también es una indicación, ¿ok? Para ir monitorizando. Riesgos preoperatorios también. Tengo un paciente asmático, lo puedo meter a sala, hay que ver cómo está su función pulmonar, ver qué riesgo voy a tener, empezar en medidas estratégicas para definir, bueno, doy un ciclo de esteroide oral, por ejemplo, antes de que entre a sala, porque su función pulmonar o su FEV1 me salió bajo. Entonces podemos ir viendo ahí, ¿sí? Como los riesgos que podemos tener también. Sirve mucho, como les digo, para el diagnóstico, que está muy estandarizado, pero ya que tengo diagnóstico también es mi herramienta para ir vigilando cómo sigue mi paciente, cómo está respondiendo al tratamiento. Y vemos aquí, no está estandarizado, pero las recomendaciones son, tengo un paciente asmático, lo diagnostico, le hago su espirometría, puedo ir haciendo espirometrías a los 3 a los 6 meses, si se estabiliza lo puedo hacer de forma anual, dependiendo cuando tenga recaídas, ¿sí? Y por ejemplo, cuando tenemos crisis asmática, ustedes que están en hospitales, no sé si tienen una espirometría en la emergencia, pero por ejemplo así lo manejamos usualmente. Tenemos una espirometría en emergencia entre el paciente, me siento mejor, pero su FEV1, que ahorita vamos a ver estas mediciones, está por debajo del 60% del esperado. El riesgo de que este niño no me vaya a mejorar es alto, entonces es un criterio para hospitalizarse, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos de estas herramientas también. Y nos ayuda, como les menciono, de forma objetiva, porque muchas veces uno pregunta o los cuestionarios de calidad para ver cómo están sus síntomas, cómo te sientes, que tos, que aquí, pero hay muchos estudios ya que nos hablan de que no correlaciona. Un niño puede decir en su cuestionario que se siente muy bien, pero cuando hacemos una espirometría notamos el daño. Entonces, no es conveniente, si se puede, basarnos solo en cuestionarios para definir quitar tratamientos o definir modificar algunos tratamientos, ¿verdad? Si podemos ayudarnos de una prueba de función pulmonar, vamos a tener más beneficio con los pacientes. No solo es asma, ¿verdad? En pediatría también podemos usarlo, como les digo, en cualquier indicación de una neumonía, posventilados, lo que ustedes quieran, pero está muy estudiado también en fibrosis quística, ¿verdad? Nos permite ver cómo está. Mientras menos función pulmonar tiene nuestro paciente, mayor riesgo de mortalidad. Entonces debemos ser más agresivos en nuestro manejo con estos pacientes, ¿sí? En ellos, si el FEV1 cae por debajo del 40, ahí sí ya tenemos una progresión muy importante. Entonces debemos ser más invasivos al momento de tener alguna exacerbación, ¿ok? Y obviamente conforme más cae, el pronóstico empeora. Tenemos pacientes intersticiales que les mencionaba. La recomendación es hacerlo anual con ellos e ir vigilando. En los intersticiales no se afecta el bronquio en cuanto a obstrucción. Lo que se empieza a afectar es la capacidad vital, el aire que pueden meter, porque empiezan a tener un grado de restricción de alguna forma. Entonces empezamos a ver cambios en la capacidad vital. Entonces es bueno estar teniendo este monitoreo, ¿sí? Neuromusculares, ahí ya lo hemos comentado, ¿verdad? También anual, si es posible. Pacientes que ya su capacidad vital cae por debajo del 40%, son pacientes que no pueden meter mucho aire, entonces tienden a colapsar, tienden a telectasia, neumonía recurrente, entonces empezamos medidas para reclutar esos alvéolos, ¿sí? Y así cae todavía más, son pacientes que ya tienen indicación para tener estas ventilaciones no invasivas en casas para mejorar esa mecánica de la respiración. Si no podemos meter bien el aire, no podemos toser tampoco, entonces nos ayuda con medidas de higiene bronquial también. En niños no aplica mucho, pero en adultos podemos utilizarlo y ahí fue como se estandarizó en exposiciones, ¿verdad? Tengo un trabajo en construyendo ladrillos, tengo un trabajo en una panadería, me expongo a diferentes moléculas, partículas, son personas que deberían tener un seguimiento porque me expongo a diferentes cosas y tengo que ir viendo que no le impacte a mi función pulmonar, porque si no, me tendría que suspender, ya no podría yo seguir en ese trabajo porque está afectando, ¿sí? Es una forma objetiva de estarlo viendo. En investigación, lo que hemos comentado previamente, para ir conociendo cómo se comportan las enfermedades, qué exposiciones me hacen más daño, qué factores me pueden ayudar a mejorar. Entonces, nos ayuda a conocer, ¿sí?
Porque uno a veces dice, no, que fue prematuro, entonces siempre va a estar así. Bueno, sí, pero no, ¿verdad? Podemos hacer medidas para mejorarlo y cuidar para que no se deteriore esa función pulmonar. O como les mencionaba en COVID, ¿sí? Mucho se habló de COVID, se hicieron muchos estudios, hicimos muchas pruebas de función y se documentó y se logró ver al cuánto tiempo se recuperaba automáticamente la función pulmonar. Entonces es conocer, nos permite documentar de forma adecuada. Y toxicidad también, por ejemplo, pacientes con cáncer que estén en quimioterapia, hay algunos agentes que pueden dañar mucho la mecánica de la respiración, específicamente predisponer a una restricción pulmonar. Entonces, uno debería ir a estar haciendo estos estudios para ir viendo si están respondiendo de forma adecuada, porque si no, evidentemente hay que hacer una balanza en cuanto a las diferentes toxicidades que pueda tener, ¿sí? Bueno, y este es el espirograma o la maniobra que hacemos en la espirometría. Creo que se mira el cursor moviéndose, si no me avisan, pero bueno, estos son los 4 volúmenes. El que conocemos es el volumen corriente, es el que respiramos normalmente, ¿sí? Yo meto más aire, partiendo del final de mi volumen corriente, es todo lo que puedo meter, toda la reserva que puedo inspirar, ¿sí? Todo eso puedo inhalar, ese extra tengo. Y opuesto para abajo, ¿verdad? Todo lo que puedo sacar es mi volumen de reserva expiratoria. Y el que no puedo mover, el volumen residual. Entonces vemos aquí la maniobra de la espirometría. Respiramos a volumen corriente, pido a mi paciente que meta todo el aire que pueda rápido, ahí lo estoy llevando a la capacidad pulmonar total y le pido que lo saque rápido de forma abrupta y que lo sostenga, 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 sostenga. No me va a salir, creo, pero ahí lo mantenemos, lo mantenemos. ¿Qué está haciendo el paciente ahí? Vaciándose. Se va a vaciar, se va a vaciar, se va a vaciar hasta terminar aquí. Esto ya no puedo moverlo. Entonces, ¿qué me mide la espirometría? Los volúmenes que puedo desplazar. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Que la suma de estos 3 volúmenes me da la capacidad vital forzada, que es ese máximo de volumen que yo puedo exhalar viniendo de una inspiración máxima, ¿sí? Luego, ¿qué más vamos a medir en la espirometría? El FEV1 o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por eso el soplido es duro, sí tiene que ser rápido, no puede ser lento, porque al momento de exhalar, si el bronquio está cerrado, no voy a lograr sacar suficiente cantidad de volumen en ese primer segundo, ¿sí? Si el bronquio está bien, el aire sale perfecto, ¿ok? Entonces, nos mide ese volumen de aire que se está exhalando en ese primer segundo de toda mi capacidad vital, ¿ok? Entonces tenemos capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y el último parámetro que nos gusta en la espirometría y que es la que nos va a ayudar a definir es la relación de lo que me cabe, cuánto estoy sacando, ¿ok? Entonces, la expresamos como porcentaje y esto es lo que nos va a definir la obstrucción bronquial. Tenemos aquí FEB1 partido de FBC. Si mi FEB1 o mi numerador está cayendo, va a bajarme la relación automáticamente. ¿Y en qué traduce? Mi FEB1 está bajo, estoy sacando muy poco volumen, ¿sí? Para la cantidad de aire que tengo. Entonces, me cae la relación y me define obstrucción bronquial. Este es el parámetro que nos guía ahorita en la interpretación, ¿sí? No sé si han tenido clases de espirometría, pero a manera un poquito de repaso nada más para que estemos hablando el mismo idioma, ¿verdad? La espirometría está muy estandarizada. Las pruebas de función pulmonar, todas tienen criterios de cómo se tienen que hacer, criterios para decir que están bien hechas, criterios para ver que sean repetibles y así sabemos que nuestro resultado es confiable. La espirometría tiene 3 rubros principales, criterios para aceptar que está bien hecha, que empiece bien, que termine bien y que no tengamos artefactos que nos pueden interferir en nuestra maniobra, ¿sí? Que inicie bien, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente es que el paciente haga ese soplido fuerte y vamos a verlo, a ver si se mira aquí, en la curva de flujo-volumen. La espirometría tiene 2 curvas que vamos a ver, una es flujo-volumen y la otra es volumen-tiempo. Ahorita la vamos a ver la siguiente. Flujo-volumen es esta, y esto es que inicie bien. Tenemos que ver esta forma que estamos viendo en este tercer gráfico. Inicia de forma abrupta porque el paciente exhaló lo máximo que pudo. Entonces, esa subida de flujo es la que vamos a graficar, nos hace un pico flujo y empieza a sacar, a sacar, a sacar, a sacar el aire. Entonces, va cayendo gradualmente hasta que regresa al cero, ¿sí? Primero, entonces, la forma la tenemos que ver así bonita. Y luego nos dice
que el volumen extrapolado sea menos de 100. Estos son datos que ustedes van a ver en su informe, entonces es importante que los conozcamos. Volumen extrapolado, ¿qué quiere decir? Que el paciente al momento de soplar salga al aire automáticamente, porque a veces dudamos un poquito, entonces no sabemos si soplar y se quedan y sale. Entonces ahí ya estamos perdiendo aire, que si ese aire es mucho, nos va a impactar en la interpretación. Entonces tenemos que ver que inicie en la curva de flujo-volumen, un inicio abrupto que nos haga un pico y que empiece a caer. Básicamente que nos dé una forma de triángulo y que tengamos un volumen extrapolado menor a 100, ¿ok? El de término, lo que termine bien, ahorita vamos a ver de la meseta, ¿sí? Pero lo otro es el tiempo. Antes teníamos estandarizado cuánto tiempo tenían que soplar, que si eran niños 3 segundos, que si eran adultos 6, no, ahora es que sople todo lo que pueda, pero no dejar que pasen más de 15 segundos. De repente no les ha tocado ver alguno que sople tanto, pero hay pacientes que van muy inflamados que pueden soplar 20 segundos. Ya no tiene sentido dejarlo soplando tanto, ¿sí? O ya si el paciente dice no puedo seguir, no puedo seguir. Entonces, estos son los criterios de término y los vamos a ver en esta curva, que esta es la curva volumen-tiempo, ¿sí? Igual vemos aquí, sale el aire fuerte y empieza a hacer una meseta, una rodilla, hacen aquí le llamamos, y luego hace una meseta. ¿Qué quiere decir la meseta? El paciente está llegando al final de su volumen de reserva respiratoria, o sea, de aquí para arriba ya solo me queda volumen residual que no voy a poder mover. Entonces empezamos a ver que aquí se vuelve horizontal. ¿Por qué? Porque ya no muevo más volumen, por más que yo trate, ya no voy a sacar nada. Entonces, el parámetro es que haga esa meseta, que se estabilice y que no movamos más de 25 mililitros en el último segundo de la medición. Antes era visual, yo digo, bueno, se puso recto, seguro ya no movió nada. Ahora ya no, ahora nos dicen se cumple este criterio cuando tengamos este valor que se llama End of Test Volume. Cuando ya ese volumen dice está por debajo de 25 es porque el paciente ya no pudo sacar más. Se pudo haber vaciado en 3 segundos, se pudo haber vaciado en 7, se pudo haber vaciado en 15, ¿verdad? Pero ya lo tenemos numéricamente, ¿sí? Entonces vemos que empiece bien, que termine bien, y esta es una gama de artefactos que podemos tener, y estos anulan la prueba completamente. Esto es de lo más común que hace el niño, cierra la glotis, o el adolescente, a veces lo hace mucho, ¿verdad? Pujan en vez de soplar. Entonces, ¿y qué pasa? Se cae el flujo. Y si ven aquí el volumen, se corta desde el principio. Se vuelve vertical y horizontal. Ya no está saliendo flujo, ya no está saliendo volumen, ¿sí? Que tosan es otra. Entonces vemos aquí cómo cae el flujo. Tose o vemos aquí como gradas, ¿verdad? No es válida tampoco. O sea, podría decir uno la tomo, pero es erróneo interpretar esto. Que lo hace sin ganas, que unas veces lo hace duro, que otras así suavecito, no quiere soplar. Esos son esfuerzos variables. ¿Cuál es la real? No lo está haciendo bien, ¿sí? Otras que meten 2 veces. Entonces, se dan cuenta, es como que estuvieran haciendo 2 estudios, entonces va a salir un valor del pulmón que no es real. Otro que hacen es, cuando colocan la boquilla, meten la lengua. Entonces, si se dan cuenta, no hace el inicio abrupto, no hace el pico, no hace el triángulo, está obstruyendo. Si yo no miro esta curva, puedo decir está bien, porque miren la de volumen-tiempo, pareciera que está bien hecha. Por eso siempre hay que ver las 2 curvas. Si no se ven las 2 curvas, no sirve. Y lo otro es que el niño ya no quiera soplar, ¿no? Entonces sopla y ahí la corta. Pareciera que está normal, pero no está llegando, ¿verdad? Sí, y esos son los parámetros que vamos a ver. Entonces, que inicie bien, que termine bien y que no tenga artefactos. Cualquiera de estas anula la prueba. No, no se vale, ¿verdad? Ay, no, ya me cansé y la voy a dejar así, no es funcional. Entonces vemos que sea aceptable y la espirometría tenemos que ver que sea repetible, o sea, que mis valores se mantengan, ¿sí? Que esté haciendo el mismo esfuerzo para que nuestros valores sean muy parecidos. Entonces necesito 3 maniobras que cumplan los criterios que mencionamos previamente y vamos a ver que nuestros valores entre pruebas, tanto de la FBC como del FEB1, que son los dos que vamos a medir, tienen que estar muy parecidos. La diferencia entre ellos tiene que ser menos de 150 en niños de más de 6 años y menos de 100 en niños menores de 6 años, para asegurar que estemos dentro de un rango certero de la medición. Si no es así, hay que seguir. Por muy aceptable que sean, no son repetibles, entonces tenemos que tratar de seguir haciéndolas, ¿sí? Y este es un ejemplo
Vemos aquí, nos muestran las tres curvas. Lo primero que hacemos es ver si son aceptables. Inicio vertical abrupto, pico flujo, un descenso gradual hasta la línea de 0. El otro de inicio era que el volumen extrapolado fuera menos de 150. Eso lo tienen que ir a buscar en sus informes o lo tienen que colocar ustedes. Es obligatorio tenerlos, ¿verdad? Entonces aquí lo colocan así como Bxt, menos de 150. Aquí vemos 80, 80, 50, 90. Ok, inició bien. Voy a ver si terminó bien la espirometría. Vemos aquí la curva de volumen-tiempo, que nos hace una meseta, la voy a ir a buscar aquí. End of test volume, menos de 25, y aquí vemos 20, 10, 10, 20. Entonces decimos, bueno, termina bien el tiempo ya no es relevante, ¿verdad? Vemos aquí terminó en 8, 7.9, 8, lo importante es que llegue a esa meseta, ¿sí? Entonces decimos, bueno, se ve bien, no tiene artefactos, cumple inicio, cumple término, no tenemos artefactos, vamos a ver si es repetible. Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a ver FBC y FEB1. Vamos a ver las dos mejores de FBC primero, ¿sí? Entonces nos dice, la maniobra 1 tiene 5.54, la maniobra 2 5.48, son las dos mejores, 5.54 menos 5.48. Me va a dar 60 mililitros. FEB1 hago lo mismo, las dos mejores son 4.99, 4.97, diferencia 20. Entonces son repetibles porque tienen menos de 150 mililitros entre ellas. Entonces tengo una espirometría aceptable y repetible. Y ya le paso a dar una puntuación. Yo tengo que calificar cómo me quedó mi estudio, ¿sí? Si logré las tres aceptables con una repetibilidad menos de 150, 100 puntos. Si solo logré dos aceptables, pero repetibles, me doy B. Pero ya luego, si ya me empieza a bajar la repetibilidad, no logré que fuera menos de 150, son 250, bueno, no pasa nada, solo me bajo la calidad para que el médico que lo esté recibiendo sepa, ok, la calidad no es la ideal, pero esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuáles nos recomiendan interpretar siempre? A, B, ¿verdad? Sería el ideal, ¿ok? Entonces es como el algoritmo que tenemos. Antes de pasar a interpretar, veo que sea aceptable, veo que sea repetible, le doy la calidad y paso a interpretar. Aquí les traigo una de las que de repente llegan a las clínicas, ¿verdad? Perdón. Veamos la curva flujo-volumen. Criterios de inicio, ninguno, ¿verdad? O sea, no hay pico. Aquí esta es la sombra, esto es lo que buscamos y esta es la que hizo el paciente. Y tiene una, le hicieron una nada más, no cumple el inicio vertical abrupto, no tiene el pico flujo, no tiene un descenso gradual, lo más probable es que obstruya la boquilla, vemos el volumen extrapolado, 180, se pasa, o sea, no cumplió criterios de inicio nunca, no se tuvo que haber ni siquiera interpretado, y vemos la de volumen tiempo, solo está soplando, no hace la rodilla que les menciono, ¿verdad? No nos marcan aquí en la meseta cuánto tiempo está, no nos marcan la duración tampoco. Entonces, no cumple criterios de inicio, no cumple criterios de término y evidentemente tiene artefacto. Pero ¿qué pasa? El médico decide interpretarla, entonces le ponen ahí espirometría con un patrón mixto moderado severo. Esto es lo que no tenemos que caer. Una espirometría así no es funcional, no nos está dando información buena, no sirve y el diagnóstico está inventado, ¿verdad? ¿Cómo es la espirometría? Colocamos a nuestro paciente sentado, tapamos la naricita para que el flujo sea solo por la boca, lo coloco, mete aire y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y nosotros tenemos que estarlo estimulando para que saquen, ¿verdad? Estamos viendo al paciente que no haga ningún artefacto y estamos viendo nuestras curvas en tiempo real, ¿sí? Al momento, lo ideal es que ustedes la vayan haciendo y en el momento van decidiendo, esta me sirve, la dejo, esta no me sirve, la elimino para que sea más fácil al momento de interpretarla. En los niños muchas veces cuesta, porque claro, el esfuerzo es bastante, pero se menciona, muchos equipos tienen incentivos, ¿verdad? Entonces uno puede decir, en este caso, por ejemplo, es un mono, entonces mientras uno más sopla, 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 le alcanza el banano al chiquito, ¿verdad? Tienen también uno de un lobo que puede soplar ahí una casa. En fin, hay que ir buscando qué tienen nuestros equipos para estimular al paciente. ¿Y cómo vamos a interpretar? Ya que pasamos y dijimos, ok, esta espirometría sí me sirve, vamos a ver el principal parámetro que dijimos que era la relación FEB1-FBC. Tenemos que ver si esta relación está por arriba o por debajo de esto que llamamos el límite inferior de la normalidad, o si lo conocemos con percentiles, el percentil 5, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de ese percentil está por debajo de lo normal, entonces ya lo tomamos como patológico, ¿sí? Entonces, lo primero es ver la relación FEB1-FBC, que dijimos, esta es la que nos define obstrucción. Si mi relación está baja, entonces nosotros, ¿qué vamos a ir a ver?
nuestra capacidad vital. Vamos a ir a ver de alguna forma el tamaño del pulmón, ¿sí? Si el tamaño del pulmón está por arriba de lo esperado, ¿ok? Estamos ante una obstrucción franca del flujo aéreo. ¿Por qué? Porque lo que está afectado es el FEV1. Me baja la obstrucción, veo si mi FBC está bien, FBC está bien, es el FEV1 el que está abajo. Esto me define ya obstrucción al flujo aéreo. Y el FEV1, ahorita lo vamos a ver, me va a servir para ver qué tan grave es esa obstrucción. Siguiente escenario, la relación está baja, pero mi capacidad vital también me sale baja. Entonces ahí sí podríamos decir que podemos tener un trastorno mixto posible. Siempre hay que escribir la palabra posible porque no estamos midiendo el volumen residual, entonces no podemos asegurar. Un posible trastorno mixto quiere decir que tenemos una combinación de un cuadro obstructivo con un cuadro restrictivo. Hay que ir a hacer otra prueba para medir los volúmenes pulmonares, ¿sí? Vamos a la relación nuevamente. Mi relación está por arriba del límite inferior de la normalidad, ¿ok? Miro la capacidad vital. ¿Está por arriba también de su límite inferior? Es una espirometría normal, ¿sí? Todos mis parámetros están por arriba. Pero tengo mi relación buena, pero mi capacidad vital está baja. Ah, ok, ¿por qué me baja la capacidad? Probablemente tenga una restricción pulmonar y así la interpreto. Una posible restricción pulmonar, ¿sí? Hay otro diagnóstico, si ustedes han leído espirometría, que se llama un posible patrón no específico. Esos son pacientes que sale bien la relación, pero la FBC y el FEV1 están bajos. Mucho lo vemos también en adolescentes porque el crecimiento del tórax no es proporcional al crecimiento de la vía aérea. Entonces, podemos tener como ese mismatch entre el crecimiento y se va a reflejar. ¿Qué tenemos que hacer? Complementar con otro estudio para medir volúmenes pulmonares y cuál es el estándar de oro. Ahorita vamos a ver un poquito de esa, es la pletismografía, ¿ok? Pero en espirometría este es el algoritmo diagnóstico. ¿Qué los va a mandar? La relación FEV1-FBC, ¿ok? Y siempre basándonos en el límite inferior de la normal que sus estudios o sus ecuaciones que decidan utilizar la tienen que tener, ¿sí? Tenemos ya diagnóstico de obstrucción. Vamos a ver qué tan grave es. Ahí, ¿quién me va a dar la gravedad de la obstrucción? El FEV1. El FEV1 me dice qué tan cerrado está ese bronquio. Y ahí actualmente se utiliza el puntaje Z y esto es lo que utilizamos para graduar. Tenemos un puntaje Z de menos 1.65 a menos 2.5, le llamamos obstrucción leve. De menos 2.51 a menos 4, moderada, y por debajo de menos 4.1 ya es una obstrucción grave y así la interpretamos, ¿sí? Espirometría basal con una obstrucción moderada al flujo aéreo. Hacemos una espirometría y siempre va su contraparte, que sería la prueba del broncodilatador. No tiene mucha utilidad hacer una simple, a menos que estemos pensando en procesos restrictivos, un neuromuscular que estemos siguiendo. Pero estamos hablando de patologías obstructivas, es importante hacer la prueba con el broncodilatador. Nos va a ver el componente de reversibilidad de la vía aérea, nos da diagnóstico de asma cuando esta prueba sale positiva, nos permite ver control de asma, porque el paciente puede estar bien, su espirometría puede salir normal, pero cuando le ponemos el salbutamol responde y eso quiere decir que no está bien controlado. Mientras tengamos esa reversibilidad activa, vamos a tener mayor riesgo de entrar en crisis, de tener recaídas, de que nuestra función pulmonar se pueda afectar. ¿Qué medicamento utilizamos? Salbutamol, ¿sí? Lo estandarizado es 200 microgramos o 2 puff en menores de 10 años y arriba de 10 años nos vamos con 400 o 4 puff. Alguno que otro que tengan alérgico al salbutamol, podríamos utilizar el hipratropio, pero ideal es el salbutamol, ¿sí? Colocamos, esperamos de 15 a 20 minutos y repetimos la espirometría exactamente igual, cumpliendo criterios de inicio, cumpliendo término, cumpliendo libre de artefactos, vemos que sean aceptables, vemos que sean repetibles y le damos su calidad, ¿ok? ¿Y qué vamos a buscar? El cambio que hay, como el salbutamol me va a broncodilatar, vamos a ver el cambio que hay en cuanto a su medición de sus volúmenes y sus flujos. Esta es la fórmula actualizada, antes teníamos otra, pero este ya lo último. El valor de FBC o de FEV1, hay que hacerlo en los dos. El post menos el pre dividido el valor predicho o el teórico que me está dando la ecuación de referencia que yo coloque, ¿sí? Lo multiplico por 100, cambia más de 10%. Cualquiera de las dos es una prueba con una respuesta positiva al broncodilatador y nos habla de esa reversibilidad, nos da el diagnóstico de asma, ¿sí?
Vemos aquí una espirometría. Los criterios, solo para recordarlos, pero el inicio, el término, volumen extrapolado está aquí, end of test volume, para ver qué haga la meseta, se cumplen, menos de 25 en la meseta, menos de 150 en el extrapolado. Vemos repetibilidad, aquí vemos los dos mejores 85, 90 en FBC, el cambio es de 50 mililitros, menos de 150. El FEB1, 15 y 16 son las dos mejores, la diferencia es de 10, entonces tenemos una espirometría aceptable con repetibilidad. Podemos darle una calidad A, ¿ok? Vamos a ir a interpretarla, entonces vemos aquí. Referencia depende de su informe, pero en este caso la referencia es el valor teórico, el promedio, ¿sí? Pre quiere decir la pre-broncodilatador, y en este caso no tengo la posta aquí puesta, pero esta es pre o la inicial. El porcentaje nos lo da y aquí nos da el límite inferior de la normalidad. Entonces, ¿qué tengo que ir a ver primero? Mi relación. En este paciente su relación FEB1-FBC es 61. Su límite inferior de la normalidad es 65. Entonces, ¿qué tengo aquí? Estamos por debajo. Ya tengo ahí ganado el nombre de obstrucción. Tengo que ir a ver mi capacidad vital para ver si hay este componente mixto, ¿sí? Y nos dice, este paciente tiene 1,90, lo menos que puede tener es 1,56, entonces digamos que el tamaño del pulmón está bien. Entonces tenemos una obstrucción. ¿Qué tengo que ir a hacer? Graduar la obstrucción. Entonces miro el FEB1. Me dice aquí puntaje Z menos 0,9. Es una obstrucción leve, ¿ok? ¿Sí? Entonces así la interpretamos con esta espirometría. ¿Por qué es importante hacer broncodilatador? Vemos aquí, vamos a ver aquí. Este es otro chiquito de 9 años, ¿sí? Vemos su espirometría inicial. Su relación en este es mejor 79, su límite inferior es 76. Nosotros podemos decir, bueno, está bien, no hay obstrucción, ¿verdad? Vemos capacidad vital 225 arriba del límite inferior, vemos la FEB1, está un poquito baja, ¿verdad? Pero la relación no se afecta. Entonces uno podría decir, pues le hice una espirometría simple, normal, no tiene nada este niño, pero le pongo el broncodilatador y me cambia. Con la fórmula corregida, importante, los equipos no tienen la fórmula nueva, entonces uno lo tiene que hacer manual, solo para que no se vayan a confundir. El equipo aquí me dice 15, cuando yo lo hago ya por calculadora, usando la post, que en este caso sería 2,5 menos 1,78, partido el predicho, 2,38. Si no recuerdo mal, me sale 11, ¿sí? Estamos arriba de 10. Entonces, un paciente que la espirometría normal está, la inicial está normal, uno puede decir es sano, pero le pongo el medicamento y responde. Entonces, un paciente que tiene riesgo, un paciente que tiene riesgo de exacerbarse, de recaídas, tengo que implementar medidas de tratamiento. No tengo espirometría, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Una flujometría. La flujometría nos permite medir el flujo expiratorio máximo. Este no mide todas las propiedades de la espirometría, sino que es lo máximo que yo puedo exhalar, ¿sí? Me da un pico de flujo que vamos a tener. Está estudiada para el diagnóstico, pero sirve más para monitorizar a mi paciente asmático, para ver si el paciente está teniendo pérdida de su función pulmonar y empezar un tratamiento, ¿sí? Nos da una valoración objetiva. Entonces, esta es de las guías mexicanas, solo para ver que, que vean que ya lo meten en el diagnóstico. Si yo de verdad no puedo hacer espirometría y no tengo nada más para ayudarme en el diagnóstico, bueno, puedo hacer una flujometría. El paciente lo tiene que hacer durante 2 semanas para que vayamos viendo cómo varía su función pulmonar. Y aquí nos dicen las fórmulas. Se hace flujometría 3 en la mañana, 3 en la noche, lo va anotando en un diario y después va a agarrar el valor más alto menos el valor más bajo partido del valor más alto. Y si esto sale más de 20%, quiere decir que su función fluctúa o varía mucho y puede darnos diagnóstico de asma ante una sospecha, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo llevarían el diario, luego metemos los datos y aquí salió 22, uno dice, bueno, no tengo con qué más apoyarme, es una forma objetiva, entonces me defiendo con esto, tiene asma. Pero ¿en dónde está más estudiado? Para el seguimiento. Este es un flujómetro y utilizamos este sistema de semáforo, que es un sistema de alerta. El paciente igual ya tuvo que haberse hecho los 5 días para ver cuál es su valor normal, cuánto sopla él, ¿sí? Entonces vamos a sacar sus porcentajes. De su valor personal, de su mejor, le saco el 80 al 100% y ahí es donde debería estar. Esto es verde. Mi paciente, mientras aquí llegue el aire, su función pulmonar está bien, el calibre de sus bronquios permite que salga bien el flujo, no tenemos problema, ¿verdad? Entonces lo monitorizamos y decimos, bueno, estás bien. Empieza a decir, no, me empieza a caer 50-80% de su valor, esto ya es amarillo, eso ya me está dando un sistema de alerta, hay que empezar algo, hay que empezar salbutamol, hay que empezar alguna estrategia para evitar que el paciente caiga. Y si ya me cae por debajo del 50%, ok,
tu función pulmonar está mal, ya podríamos decir, bueno, en este caso hay que ir a la emergencia, hay que empezar un esteroide sistémico, tener una estrategia con mis pacientes, ¿ok? Esto es el mejor caso, obviamente son individuales, ¿verdad? El paciente tiene que comprar su flujómetro. A veces pasa que dicen y vienen a la consulta y me dicen, no, es que el doctor me hizo un soplido en el consultorio y me dijo que es asma, así no funciona, ¿verdad? O sea, sí hay que darle un seguimiento y el paciente se compara contra sus valores y ya le queda a él para estar monitorizando. Y este es un ejemplo de una chica de 7 años que se está controlando, empieza bien, empieza a deteriorar, aquí se le empezó el esquema de rescate con salbutamol, empieza a utilizar su medicamento nuevamente y mejora. Entonces, objetivamente podemos ir viendo, ya no solo me siento mal, tengo tos, puede ser 20 causas de la tos, no necesariamente el pulmón. Entonces, nos ayudamos con esto. Tenemos también aquellos chicos que tosen cuando hacen ejercicio, ¿verdad? Que uno dice, bueno, será asma por ejercicio o solo ahí, porque el resto del tiempo está bien. El ejercicio en el 80% de los pacientes con asma les va a generar broncoconstricción, les va a generar ese espasmo inducido por ejercicio. Hay niños que no particularmente tienen diagnóstico de asma, pero sí les genera un espasmo inducido por ejercicio. Es otro fenotipo de asma, ya como otro rubro ya de toda la gama que tenemos. ¿Cuándo vamos a hacer una prueba de reto bronquial con ejercicio? Cuando estemos sospechando. La mamá nos dice, mire, siempre que corre y se limita y se fatiga. Entonces hay que ver si el ejercicio es el detonante, ¿sí? Yo tengo un paciente que lo estoy estudiando por asma, pero no me sale la espirometría, no me salen los estudios. Estas pruebas son en reposo. Entonces me tengo que pasar a hacer una prueba dinámica. Entonces una indicación es si todos mis estudios están saliendo bien, ya forzo al paciente a hacerlo. Laborales para más grandes, probablemente policías, bomberos, hay que ver que son pacientes, son personas que tienen que responder ante una emergencia, no podrían estar teniendo un espasmo, ¿verdad? Deportistas, respuesta al tratamiento también, o sea, tenemos una prueba que está afectada, dejo una medida y objetivamente vemos nuevamente. Algunos con algunas infecciones, rinovirus, los inflama mucho, micoplasma también, entonces podemos basarnos ya en estas pruebas si la espirometría no nos ha dado mayor información. Exposicionales, hiperreactividad por alguna otra patología, los displásicos, por ejemplo. Entonces la idea es buscar si la actividad dinámica les genera. Este es un masculino con síntomas. Vamos a ver si se mira aquí. Hicimos cómo funciona la prueba de reto. Tiene un protocolo también. Les comento porque me ha pasado y cuando roté por ahí también era como que no, corra 2 cuadras alrededor ahí de niño sano y venga a soplar. He inventado, ¿verdad? Tiene un protocolo, o sea, tenemos que seguir un lineamiento, tenemos que tener una banda sin fin, que se tiene que inclinar cierto porcentaje, tenemos que tener una temperatura controlada en el laboratorio, vamos a respirar aire frío y vamos a provocar un espasmo, ¿sí? Simular una condición de ejercicio intenso. Entonces también hay que ver que se cumplan los criterios para decir esfuerzo máximo en los pacientes. En este paciente, muy rápido solo les comento aquí, vemos su espirometría basal, su relación 74.9, límite inferior 73. Normal, si lo vemos de alguna forma, un poquito en el límite, ¿verdad? Pero bueno, no había salido el diagnóstico como tal, empezamos a hacer el protocolo del reto con ejercicio, hacemos el ejercicio con las condiciones estandarizadas en el protocolo y el paciente al terminar el ejercicio tiene que bajar y empezamos a hacer espirometrías. Empezamos a hacer espirometrías al minuto, a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, ¿sí? ¿Qué va a ir pasando? El FEB1 debe ir cayendo porque es el que se está espasmando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir midiendo con cada espirometría. Y vemos aquí el paciente. 74 su relación a la primera cae a 70, su FEB1 de 4 cae a 3 y vamos buscando en qué punto cayó más, 254 y aquí este equipo nos da la gráfica, vemos cómo cayó. Cuando el FEB1 cae más del 10%, ya es una prueba positiva, entonces ya tenemos un espasmo inducido por ejercicio y uno ya empieza alguna estrategia, ¿sí? Bueno, otra prueba. La espirometría muchas veces uno dice, no, no se puede, porque y dicen, no se puede hacer porque no tiene 5 o 6 años. Se puede hacer, lo que pasa es que hay que educar mucho al paciente y a veces no cooperan, entonces tenemos otra opción. Podemos hacer la oscilometría de impulso. La oscilometría de impulso nos permite también medir la mecánica de la respiración, pero nos mide específicamente este componente, la impedancia del sistema respiratorio, que la impedancia es todo lo que se opone a que el aire entre, resistencias, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Es una prueba no invasiva,
requiere muy poca colaboración del paciente, respiran a volumen corriente, no tiene que hacer ningún esfuerzo, solo respirar. Entonces la edad del paciente no es un problema, ni los más chiquitos ni los adultos muy mayores que ya no pueden hacer el esfuerzo de la espirometría, ¿sí? Nos permite, la belleza de esta prueba es que nos diseca dónde está el aumento de las resistencias. ¿Está en la vía grande o está en la vía pequeña? ¿Sí? Y lo que tenemos es una bocina que nos empieza a tirar unas ondas de impulso que van a ir rebotando a través de la vía respiratoria y nos va a decir dónde puede pasar bien o dónde encuentra resistencias, ¿sí? Entonces, básicamente va ingresando sobre la respiración del paciente y nos va a dar esa información. Ponemos dos ondas de frecuencias, unas que pasan solo en la vía grande y hay otras que sí se pueden meter a todo el pulmón, entonces ahí podemos ir viendo dónde está afectado. Indicaciones igual, cualquier paciente con alguna enfermedad pulmonar crónica que querramos ver, pacientes que tuvieron antecedentes de displasia, pacientes que estén expuestos, pacientes con fibrosis quística que no puedan realizar una espirometría, nos sirve para el diagnóstico de asma también tenemos que hacer una prueba con broncodilatador. Nos permite ver la pérdida de control en el monitoreo, en el tratamiento y ver enfermedad pulmonar periférica, porque muchas veces la vía grande no se afecta tan rápido. Lo primero que colapsa es la vía pequeña y este estudio nos permite medir esa vía pequeña, ¿ok? El estudio es muy sencillo, el paciente tiene que estar sentado, colocamos la boca en una boquilla, ¿verdad? Y con ayuda de los papis para que estén relajados y solo tiene que estar respirando tranquilo. El reto sería que se queden quietos, ¿verdad? Algunos de los parámetros que vemos entonces son resistencias. Nosotros vamos a ver resistencias a 5 Hz y a 20 Hz. 20 Hz es la frecuencia a la que estamos metiendo nosotros la onda de la bocina. 20 es número grande, es pesado, entonces esa solo entra a la vía aérea grande. 5 Hz, esa sí se mete por todo el pulmón. Entonces 5 Hz habla de todo el pulmón, 20 Hz habla de la vía grande y hacemos una resta. Si a la vía grande, a la vía total le quito la vía grande, me quedo con la vía pequeña, que esa es la que vamos a indagar. En este caso tenemos algunos parámetros, también nos basamos en los límites, en los porcentajes, y aquí, de forma muy breve, vemos que el R5 está por arriba de 150%. Vemos la diferencia y está por arriba del parámetro esperado, que por edad es 35. Entonces, ¿dónde documentamos la resistencia? En la vía aérea pequeña. El resto funciona bien, pero la vía aérea pequeña en esta paciente está afectada. Ponemos salbutamol y también vamos a esperar un cambio, nada más que aquí se aumenta. Tenemos que esperar un cambio arriba del 25-30%. El número sale negativo porque abro el bronquio y la resistencia cae, ¿sí? Entonces, es una prueba con resistencia elevada en la vía aérea pequeña con respuesta al broncodilatador, que ya está muy estandarizado para decir asma también. Entonces, es una forma de empezar a hacer tratamientos desde pequeños y ya posteriormente ya uno los traslapa a alguna prueba conforme puedan ir aprendiendo a hacerla, ¿sí? Tenemos otra prueba, no le llaman muchas veces prueba de función pulmonar, pero está incluida dentro del rubro, que es el FENO o la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se va a producir en la vía respiratoria y aumenta su producción cuando tenemos un componente inflamatorio específicamente de tipo eosinofílica, ¿sí? Entonces, este es bien específico para este tipo de fenotipo de asma o de inflamación, ¿sí? ¿Cuándo lo puedo utilizar? Me ayuda en el diagnóstico de asma. No me da diagnóstico de asma, me ayuda, ¿sí? Voy a fenotipificar a mi paciente. El asma en los niños en su mayoría va a ser asma alérgica. Entonces, esta es una prueba que podemos utilizar para decir, no es necesario que te mido la IgE, que todos paran en pruebas de alergia, que hay que ver si esto está positivo, es un asma alérgica y solo hay que tratarla, ¿sí? Si el feno está elevado, automáticamente nos dice tu paciente va a responder a los esteroides inhalados de cajón, ¿sí? Lo que sí me da diagnóstico es eso, como tal, inflamación eosinofílica de la vía aérea, y es el fenotipo del asma que vamos a tener en nuestros pacientes. Nos permite monitorizar cómo está esa inflamación. Nuevamente, objetivamente decir estoy bien o no estoy bien, ¿sí? Y sirve para diferenciar en los niños, ahorita que todos entran al colegio y múltiples virus y todo, y uno dice, bueno, ¿será que tenemos este fenotipo, verdad? Entonces nos puede ayudar, o en los silbantes, como para ir definiendo hacia qué camino nos va a llevar. Aquí tenemos los valores, solo para que lo sepan. Arriba de 35 partes por billón ya nos dice el niño tiene una inflamación eosinofílica, ¿ok? Por debajo de 20, no. Y tenemos este caso de este adolescente, 16 años, que llegó con historia compatible con asma, se le hizo una espirometría
La espirometría documenta una obstrucción y vemos aquí, se le hicieron 3 mediciones de feno, salen en 87, muy por arriba del valor esperado, ¿sí? Entonces tiene un componente inflamatorio eosinofílico importante, se le empiezan esteroides inhalados, se cita al paciente para seguimiento, en el seguimiento no se le hizo espirometría, se le hizo el cuestionario para ver cómo están síntomas, refería estar bien, se le hace el feno y salen 33. El 33 quedamos en la zona gris, es un rango intermedio. Entonces, aquí está la utilidad. Yo puedo decir, bueno, la inflamación no está del todo controlada, el paciente me dice que se siente bien, pero yo le bajo al esteroide inhalado, ese 32 regresa a 50, ¿sí? Entonces, no es el momento de quitar el esteroide inhalado. Hay que seguir desinflamando esa vía aérea y ya posteriormente retirar los esteroides inhalados, ¿sí? Entonces, me ayuda a tomar decisiones clínicas en nuestros pacientes. Y bueno, hablando ya solo de las últimas pruebas un poquito para que también las conozcan, porque ahí en el laboratorio del Roosevelt tienen todas las pruebas, la verdad. Tenemos la pletismografía. La pletismografía es el estándar de oro para la medición de volúmenes pulmonares. Ahorita vamos a ver cómo se hace la prueba, pero nos mide todos los volúmenes. O sea, aquí sí o sí vamos a decir mi paciente tiene restricción pulmonar, ¿sí? Una capacidad vital baja, una capacidad pulmonar total limitada, que si porque tengo una malformación torácica, que porque tengo una patología intersticial, porque tengo fibrosis, lo que quieran, ¿verdad? Pero este es el único que sí nos dice, por eso la espirometría no podemos decir tiene restricción, tiene una posible restricción y la obligación es ir a demostrarlo por medio de una pletismografía. Podemos dar el diagnóstico de hiperinflación pulmonar. Tal vez en los adultos fumadores es un poquito más fácil verlo. No sé si se han dado cuenta, cuando fuman mucho, hacen este pecho de paloma, ¿verdad? Están como muy inflados, dice uno. Es lo que vemos. Nos va a salir la capacidad pulmonar elevadísima a expensas de un volumen residual muy alto, porque atrapan mucho aire. Entonces se ve ese tórax en tonel muchas veces, ¿sí? Nos da el diagnóstico de atrapamiento aéreo. Muchas veces pecamos y decimos en una radiografía, le veo datos de atrapamiento. La verdad es que no se puede. La única forma de decir atrapamiento es medir el volumen residual y decirlo. Pero bueno, todos pecamos ahí con la radiografía y decimos hay datos que pudieran sugerir un atrapamiento aéreo, pero la forma de documentarlo es por medio de una pletismografía. Y de igual forma, me da estos diagnósticos y me permite monitorizar también cómo va respondiendo o cómo va mejorando o empeorando nuestras patologías pulmonares, ¿sí? Si han visto, esta sí es una cabina. O sea, el paciente se tiene que meter en una cabina, cerramos la cabina, controlamos la temperatura porque esta prueba responde a la ley de gases, a la ley de Boyle, ¿sí? Si la temperatura está constante, el volumen va a variar inversamente proporcional a la presión. Entonces, controlamos el ambiente y vamos a pedir que el paciente haga ciertas respiraciones que nos permiten medir esos cambios de volumen y compararlos contra los cambios de presión y ya nos va a dar las mediciones, ¿sí? ¿Cómo se hace una maniobra de pletismografía? Solo para que conozcamos y veamos sobre todo los volúmenes. El paciente entra a la cabina, temperatura controlada, empieza a respirar a volumen corriente, ya que el volumen corriente está estable, yo presiono para que se ocluya. Entonces, él va a respirar contra una boquilla cerrada, ¿sí? Entonces, se le llama jadeo, pero no va a haber movimiento de flujo porque está tapada, solo va a haber movimiento de volumen que se refleja y traduce en cambios de presión, ¿sí? Luego le pido que meta el aire y que lo saque como que fuera una espirometría, ¿sí? ¿Qué está pasando en este momento? Al momento que yo cierro aquí, esa medición me va a dar la capacidad residual funcional, me da el aire que queda dentro del tórax al momento de que yo ocluyo, ¿sí? Entonces, todo lo que estoy guardando ahí, volumen de reserva expiratoria y volumen residual, ¿sí? Ya cuando le pido que haga la otra maniobra, estoy sacando la capacidad vital. Entonces, jugando, restando y sumando algunos volúmenes, yo obtengo volumen residual y capacidad pulmonar total. O sea, la pletismografía me da el total de mis volúmenes. Ahí sí no hay quien le gane, ¿verdad? Nada más que tiene su reto hacerla. Hay personas claustrofóbicas, obviamente con los niños puede ser un poquito más de reto también, pero mientras se les explique y se eduque y se practique, yo creo que podemos. Entonces, podemos utilizar la prueba, como les digo, en pacientes que estemos sospechando, sobre todo patología de restricción o que queramos medir el atrapamiento aéreo. No es específico para ver asma, por ejemplo, pero nos ayuda, ¿verdad? Sí, para documentar esos cambios en los volúmenes.
Luego está esta de la difusión de monóxido de carbono o DLCO. Esta es una prueba que mide intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué nos va a medir? Cómo entra la molécula de oxígeno desde el ambiente, pasa por nuestro alveolo, pasa por la membrana alveolar, pasa por la membrana capilar y llega hasta la hemoglobina para hacer la reacción química. Entonces, cualquier situación que me afecte la membrana alveolo capilar va a tener un impacto en este paso del oxígeno. ¿Lo puedo utilizar en enfermedades restrictivas? Sí, nos ayuda a diferenciar si la restricción es pulmonar o extrapulmonar. Pongamos un ejemplo, un paciente con pectus, ¿verdad? Se restringe porque por la forma de su tórax, ¿sí? No tiene nada que ver el alveolo, no tiene nada que ver el capilar. Entonces, son pacientes que pueden salir restrictivos, pero esta prueba va a salir normal versus un paciente con fibrosis pulmonar, ¿sí? Me va a salir restrictivo, pero obviamente va a haber un daño en la membrana alveolar que va a impedir que pase bien la molécula, entonces me permite ir viendo si es pulmonar o extrapulmonar. Patologías obstructivas, aquí muchas veces en el asma no está indicado, pero podemos ver cambios. El asma, cuando ya es un asma maltratado o crónico, el pulmón sufre una remodelación y dentro de esta remodelación vamos a tener angiogénesis que nos va a dar más capilares. Entonces podemos ver cambios en ese intercambio, ¿verdad? No está estandarizado, pero les digo, puede ser útil también. Y sobre todo en patologías vasculares. Si yo tengo afectada la vasculatura, obviamente ya no hay quien reciba esta molécula de oxígeno, entonces vamos a tener un daño. Vemos aquí algunos ejemplos, este es normal, pero vemos un enfisema. El DLCO se basa en la ley de Fick, que nos permite decir cómo es el gradiente para pasar un gas a través de una membrana, ¿sí? ¿De qué depende? Del gradiente que exista, pero tenemos otros componentes, del área de la membrana y del grosor, y lo que me pueda afectar ahí me va a afectar la difusión. Vemos en el enfisema, se afecta el área, tengo menos superficie, entonces no tengo ya dónde pasar el oxígeno, se afecta el alveolo. Entonces mi difusión va a salir baja porque no estoy pasando suficiente oxígeno. Problemas de vasculatura, anemia o tromboembolia. Ya no tengo quien la reciba, o sea, mi alveolo está bien, pero el componente capilar se está modificando. Entonces son pacientes que van a salir con un intercambio bajo. Fibrosis. ¿Qué pasa aquí? El grosor de la membrana se ve afectado. Entonces tengo más pared o más cemento que atravesar. No puedo pasar toda la cantidad de oxígeno. Se va a ver afectado. Entonces vamos sumando puntos dependiendo mi sospecha diagnóstica. ¿Sí? Y la última prueba, solo para conocerla, es medir las presiones respiratorias máximas, medir la fuerza de la musculatura de la caja torácica para definir si mi paciente tiene debilidad de los músculos. Tenemos que tener un funcionamiento adecuado, íntegro desde el sistema neurológico, pero una buena fuerza en nuestros músculos para poder toser y que mi tos sea efectiva y que limpie, ¿verdad? Que tengamos buena higiene bronquial. Pacientes que sospechamos lesión diafragmática también podemos medir cómo está la fuerza para ver estrategias terapéuticas que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Estamos muy por debajo de la fuerza, la capacidad vital, pues bueno, implemento ya ventilaciones no invasivas o alguna situación así. ¿Qué medimos? Presión Pimax o Pemax, presión inspiratoria máxima, inspiratoria, el músculo de la inspiración, diafragma, ¿sí? Entonces esta me mide diafragma y Pemax músculos expiratorios, los intercostales y los abdominales, para ver si alguno de estos está afectado. Y obviamente tenemos también criterios que hay que cumplir, porcentajes que son los que nos indican cuándo es normal y no, ¿sí? Esta prueba es un poco molesta, no sé si ustedes la han hecho alguna vez, pero sí, hay que jalar aire contra nada, está cerrada la boquilla y soplar contra nada, entonces duele, ¿sí? Pero bueno, es una forma de tener objetivo. Y solo aquí para terminar también, recordarles, y siempre les insisto, porque me pasa mucho que vemos en pláticas o vienen pacientes y dicen, no, es que me dijeron que tiene asma y nunca se han estudiado, no, siempre tienen que tener de cajón una radiografía, una inmunoglobulina y pruebas de alergia, y que nada nos sirve para diagnosticar. Diagnóstico de asma dice síntomas clínicos y documentar la obstrucción al flujo expiratorio. Entonces, recuerden siempre, tenemos que tratar de documentarlo. Ya las guías nos dicen, ya está, esta es guía española, nos dicen toda la gama que podemos usar. Espirometría, flujometría, pruebas de broncoconstricción, que serían las del ejercicio. Entonces, tenemos muchas oportunidades de hacer diagnóstico para que lo veamos también de forma objetiva. Evidentemente, no siempre se puede, pero hay que ir tratando, ¿verdad? Sí, y me parece que ustedes tienen espirómetro y tienen el laboratorio de función pulmonar ahí de parte de neumología de adultos, entonces creo que pueden jugar mucho con esto y aprender a hacerlas.
Y a manera de conclusión, vemos aquí toda la gama de pruebas de función pulmonar que tenemos. Existen otras también. Son indispensables ya. Se menciona ya para el neumólogo tener un espirómetro, es como para el médico tener un estetoscopio. ¿Me entienden? Es parte de nuestra práctica diaria. Tienen mucha utilidad para diagnosticar, para seguimiento, para monitorizar, para tomar decisiones terapéuticas y sí puede ser un reto y eso muchas veces nos limita, pero hay que estar insistiendo en poder realizarlas, ¿ok? Listo. Me voy a dejar de compartir y si tienen alguna duda, por favor. Un gusto, doctor. ¿Sí hacen espirometrías o no para empezar? Buenísimo, buenísimo. Ah, que sí, sí, buenísimo, me alegro. Sí, ahí tienen todos, ahí ese laboratorio quedó muy bonito, entonces tienen todas las pruebas. Yo creo que hay que sacarle el jugo. Yo tengo una pregunta. Doctora, ¿todavía se utiliza la prueba donde se utiliza metacolina? Está, sí, es una prueba de broncoconstricción. La verdad es que metacolina es muy difícil conseguirla, ¿verdad? Puede tener más efectos secundarios. Entonces, lo más estandarizado, sobre todo para pediatría, es el ejercicio. Es un ambiente más controlado. Como les digo, creo cuesta mucho conseguir la metacolina, pero si tienen también, nada más que se necesita una cabina especial porque tiene que ir dosificando la dosis también. Pero sí. Gracias, doctora. Y algo tal vez solo de consejo, ¿verdad? Ahí con el doctor Contreras sí he ido yo, que les he apoyado mucho con el laboratorio, entonces sé que sí tienen todo en orden, pero el espirómetro, porque si no lo han preguntado, no sé qué están haciendo, pero me tocó ir una vez ahí al San Juan a dar una clase y el espirómetro tenían, porque uno dice, ¿cuál es tu normal? ¿Cuál es el mío? ¿Verdad? ¿Contra quién se comparan para decir, ah, mi FBC está bien, ah, mi FEB1 está bien? Yo fui al San Juan y tenían ecuaciones alemanas, nada que ver, o sea, imposible que nos comparemos con alemanes, entonces todos los espirómetros uno los tiene que configurar y le tienen que poner las ecuaciones que se asemejan. Ahí con el doctor Contreras tienen ya unas ecuaciones estandarizadas. Me parece que están utilizando las de México, pero hay que ver también ustedes cuál. No se vale que llegue mi pobre paciente y lo esté comparando con un sueco, digamos. Obviamente va a salir bajo, ¿verdad? No, no los podemos comparar. Entonces hay que escoger bien las ecuaciones para ver que sus resultados sean confiables también. De nada, doctor, un gusto. Feliz noche. Gracias, doctor.